Recordemos que tenemos en el tema 4 dos etapas de desarrollo. La que vimos la semana pasada, que era la etapa escolar o segunda infancia, de los 7 a 12 años, y esta que vamos a ver hoy, que sería la adolescencia a partir de los 13 años. Como les dije en la primera clase, hay diferentes clasificaciones, algunos hasta los 19 años, otros hasta los 20, que nos van a encontrar de diferentes maneras en diferentes autores. Sabemos que desde el punto de vista legal la adolescencia es hasta los 18 años, que es cuando ya empieza la mayoría de edad, pero desde el punto de vista evolutivo se considera más bajo. En relación a la evaluación, la tienen allí en Moodle, pero como le comentaba a una de sus compañeras la semana pasada, luego que termine esta clase le voy a agregar algunas modificaciones a la evaluación. ¿Por qué? Porque cuando la diseñé, consideré solamente, le pedía que inventara el diario de un adolescente, ¿sí? Donde se observaran las características propias de la adolescencia, que son las que vamos a ver en la clase de hoy. Pero ahora le voy a agregar que en ese diario del adolescente también se observen características de la etapa anterior, para que podamos evaluar las otras etapas juntas. Es decir, no tienen que buscar un adolescente, es ustedes mismos inventar un diario de un adolescente. ¿Sí? ¿Cuántas páginas lo que ustedes quieran? No tienen porque van a hacer una cosa larguísima, ¿no? Pero no, esa parte de la imaginación, la creación del diario del adolescente, se lo voy a dejar libremente en las páginas que ustedes necesiten para expresar lo que ustedes consideren. De todas maneras, eso se lo voy a pasar por escrito ahora. Pero en esa narración que ustedes van a hacer de ese diario, les voy a pedir que en alguna parte incluyan elementos también como de la infancia, ¿no? De esa infancia de 7 a 12 años. De alguna manera para que incorporemos también las características de la infancia y cómo se va dando ese proceso de maduración hasta la situación actual que sería la de la adolescencia. Luego, esa sería la parte como que de la creación que ustedes van a hacer. Y igual como hicimos con la observación, un análisis a partir de los autores que veamos. O sea, básicamente son igual dos partes como la evaluación pasada, que hicieron una observación y un análisis. En este caso no sería una observación o ninguna entrevista directa, sino que sería una creación propia de ustedes. Diario de un adolescente de la edad que ustedes escojan, del género que ustedes escojan, eso es libre. Así tal cual como un diario, hoy, tarde, de noviembre. Eso queda tu creatividad. La manera como tú quieras. O sea, hay gente que lo escribe, puede ser varios, hay gente que lo ha hecho, te digo, en otros momentos, en otros salones, que lo hacen de varios días, hay gente que lo hace en un solo día, hay gente que hace como un histórico, un resumen de un diario, que eso es decisión de cada uno, como consideren que No hay ni un mínimo ni un máximo de páginas. no, porque se los quiero dejar como que lo que ustedes necesiten para expresar los elementos necesarios. En el caso del análisis, sí, ellos van a tener un libro. Como vamos a incluir dos etapas, les voy a dar una mayor cantidad de páginas que he pasado, porque estamos terminando dos páginas. Me fijé que algunos tal vez les hizo falta un poquito más de páginas. Bastante. En algunos casos, en otros hicieron una sola página. Sí, en el caso de ustedes me di cuenta que como No, yo recorté y recorté y recorté. Entonces vamos a ampliar un poquito, ¿no? De repente 4 páginas máximo, ¿no? Si alguno considera que su análisis le da con una página, bueno, es decisión de cada quien. Pero sí me di cuenta que hubo varios grupos que como que necesitaron un poquito más de... En el caso de que son varias dimensiones, por así decirlo, o sea, siento que va a ser un pelín complicado la parte de que cómo vamos a llevar a cabo adolescencia, segunda infancia. Puedes dividirlo en dos partes. Puedes hacer un análisis de la primera etapa y un análisis
Exacto, con eso. Pero como es un diario, si no tiene esa. Porque, ¿qué pasa? A veces si les digo, no, que no esté, entonces hay personas que tienen salidas fáciles y dicen, no, no estaba. Ah, entonces, ¿cómo lo analizamos? Aquí pueden inventar la persona, poner la edad. Sí, es todo inventado, todo creación de ustedes, donde se vea ese elemento evolutivo entre la etapa. De todas maneras, se lo van a tener por escrito, ¿sí? Es lo que ya tienen ahorita, porque ya yo les había pedido que fuera un diario de un adolescente. Lo único que le voy a agregar es que es necesario que se mande de la segunda infancia, de la etapa escolar, que eso no lo tenía contemplado antes. Pero lo demás es lo mismo, un diario de un adolescente y un análisis en sus diferentes dimensiones. ¿Y el diario hay que traerlo como un diario o tipo en hojas normales? No, en hojas normales, si tú quieres ponerte más creativo, lo quieres poner en un diario de No, bueno, yo estoy preguntando porque como Ahí viene un diario Con llavecito y todo. con llavecita y Sí, todo, pues se ha leído. si tú quieres, no hay problema. Forma parte de tu agregado personal No, debería poner al diario. creatividad. Ok, empecemos entonces con la adolescencia. No, Ah, valorativo y hormonal. La adolescencia. A ver. A veces pasan cosas como, por ejemplo, me pasa a mí que trabajo en un colegio, están los chicos estos de primero o segundo año, que ellos están entre los 12, 13, 14 años. Es una etapa que en algunos autores también van a encontrar como la pubertad. Y aquí, bueno, incluimos hasta los 12 de infancia y luego de los 12, de los 13 en adelante, adolescencia. O sea, este grupito en particular, generalmente se habla de la adolescencia como esa etapa más difícil, como esa etapa donde hay muchísimos cambios. A mí me parece en particular que estas edades son un poquito más complicadas. Te lo digo porque lo vivo en vivo y directo. O sea, estos chicos cuando están en primero o segundo año, ellos no saben qué hacer. En el sentido de que son muy grandes de tamaño, han crecido ya, uno lo nota, salieron a sexto grado y cuando llegan al primer año eran así, de repente ya No me son pasa. grandísimos, ¿sí? De tamaño. Pero ellos siguen manteniendo comportamientos muy infantiles. O sea, ellos, por ejemplo, en clases están ya en bachillerato, donde tienen diferentes docentes, donde tienen que ya no es como primaria, que tienen la maestrita ahí siempre detrás de ellos, ¿no? Sino que ya tienen diferentes docentes, tienen que tirar una materia a otra, castellano, inglés, matemática, y de alguna manera la estructura como tal de la escolaridad es un poco más libre en el sentido que ellos necesitan autorregularse por sí mismos para poder hacer esos tránsitos en las diferentes materias. Pero la realidad es que a pesar de que ellos están grandotes de tamaño, cognitivamente y emocionalmente tienen muchas veces un grupo importante, sobre todo más vinculado a los varones, ¿sí? Y también en algunos casos algunas niñas también, o sea, no necesariamente, pero sí suele haber como que uno nota la división en los salones, donde hay un grupo que tiene como características todavía muy grandotes de tamaño, pero desde el otro punto de vista muy infantiles, muy de la edad de la infancia. Entonces se trata de una edad, así como en general se dice que la adolescencia es una edad de transición entre la infancia y la adultez. Yo mencionaba como un sándwich ahí, una micro transición dentro de la transición, o sea, es como más transición todavía entre la infancia y la adolescencia, un intermedio, aunque forma parte de la adolescencia, pero es de verdad que hay una combinación de características que uno desde afuera lo ve, porque la exigencia generalmente del adulto es, ustedes ya son grandes, o sea, se lo exigen los docentes, se lo exigen los padres también, se lo exigen, ustedes ya son grandes, ¿hasta cuándo se van a portar así? Estos muchachos, no sé qué más, siempre hay como ese llamado de atención de que ustedes ya son grandes, pero realmente, o sea, cuando uno los ve, cuando uno habla con ellos, te notas que todavía tienen formas de pensar infantiles y los jueguitos, o sea, ellos están en el salón, entonces están jugando y tal, y
años, un salón, que uno no podía entrar al salón porque ellos todos se creían monos. Sí, y que, profe, yo soy el mono no sé qué más. ¿Mono? ¿Cómo que mono? Sí, él es el mono tal, el mono tal, el mono tal. Buenos días. Entonces son juegos de niños, o sea, son juegos de niños porque eso está como si fuera un mono, son los que vimos en la etapa, ¿no? Esa etapa de la función simbólica del juego. Y en ese se ocurre muchísimas esas discrepancias, ¿ok? Entre lo que se ve físicamente y cómo va dándose la función del desarrollo. A partir de los 14 años, sí considero lo que empezamos a notar un poco con más nitidez, no tanto esta combinación infancia-adolescencia, sino que a partir de los 14, ya está en el tercer año, cuarto año, empezamos a notar con más nitidez ya esas características de la adolescencia que son las que vamos a ver hoy. Entonces, recuerden que todo lo que vemos en etapas del desarrollo tiene que ver con lo que se supone que se observa en la mayoría, ¿sí? Lo que se espera, ¿ok? Pero sabemos que existen adultos que todavía tienen características infantiles, como también vemos chamos, adolescentes que uno dice, ok, nivel de desarrollo, una persona muy madura, muy centrada, muy responsable, la mamá no necesita estarle diciendo al papá, mira, haz esto, aquello, sino que por sí mismo realiza sus actividades, hay una noción de la responsabilidad diferente. Entonces, recuerden que siempre hablamos, bueno, de lo esperado, de lo que, pero en cada caso en particular hay que hacer el análisis. Entonces, vamos a hablar de hoy de cuáles son esas características que solemos observar en la adolescencia. La primera y la más notoria, que fue lo que ya les hablé un poquito, tiene que ver con esos cambios físicos, esos cambios a nivel motor de crecimiento, o sea, hay un evidente en la adolescencia, pasa poco, es como, se dan como dos estirones fuertes en la adolescencia, ¿no? Como esta primera etapa 11 años, y después otra vez como las 14, 15 y un segundo estirón. Tranquila, ella tranquilamente, no sé que ella siente que no le dejo el estirón. Ok. Entonces, son estirones de aproximadamente 10 centímetros, 10, 15 centímetros, dependiendo de la herencia también, de la herencia familiar de cada quien y de las características genéticas de cada uno. Entonces, a nivel físico, ocurren cambios muy abruptos y eso contrasta muchas veces con la expectativa exterior, que era lo que decía ahorita de cambio físico, también cambio cognitivo. A veces los cambios cognitivos abarcan más tiempo, porque de repente a los 15, 16 años ya podemos lograr la cercanía a la altura que vamos a tener de adultos, pero vean que hasta los 21 todavía continúa ese desarrollo cognitivo, afectivo y todos los demás elementos. Entonces, evidentemente, como sabemos, acompañado de estos cambios físicos, también hay unas manifestaciones de tipo sexual, en el sentido de el mayor desarrollo en las hebras de los pechos, los glúteos, toda esta parte que son manifestaciones femeninas, y en el caso del hombre también mayor engrosamiento de la musculatura, los cambios de la voz, también el engrosamiento de todas sus partes íntimas y ese fortalecimiento muscular. Y evidentemente el vello púbico, exactamente, la menarquia en las chicas. Y a ver, si lo saben ustedes, esta es una pregunta que siempre le hago a los jovencitos de estas edades. Generalmente en la femenina sabemos que el desarrollo biológico de alguna manera está marcado con la menarquia, que es la aparición de la primera menstruación. ¿Y en los varones? ¿Qué lo marca? La primera eyaculación, exactamente. Lo que llaman también sueño húmedo, que es el primer momento en que el varón está, ¿qué es esto? Ok, 20 puntos al compañero, porque hay varones que no lo saben. Hay varones que no lo saben, que bueno, ¿cuál es el punto en que es? Y esto me sirve a mí, por ejemplo, en la parte de educación sexual, que uno le dice a los chicos, ¿ya te pasó eso? Algunos no responden porque les da pena, les da timidez. Pero bueno, eso significa que a partir de allí ya te puedes embarazar a una mujer. Sí, profe. Sí. Así como uno le dice a las niñas, tuviste la menstruación y ahí está el temor de muchos padres
de la hormona femenina o masculina según sea el caso, y eso es lo que provoca esa. También está esa edad, cuando se da el primer estirón, que hay diacronías en el crecimiento. No sé si recuerdan, por ejemplo, busquen la foto, una de la pierna más larga y el tronco más corto, que no se ve así todo extraño. Y precisamente, ahora hablando de esa parte física, como más a los cambios emocionales, es esa etapa donde, acompañado de esos cambios físicos, también nos interesa muchísimo lo que los demás piensen de nosotros. Entonces está ese continuo verse en el espejo, a ver cómo me queda esto, a ver cómo me queda aquello, a ver, porque es muy relevante el egocentrismo en la adolescencia. Una de las características básicas es el que piensan los demás de mí. ¿Sí? A diferencia, vean que en la infancia también vimos un egocentrismo, pero el egocentrismo de la infancia es que no me interesa el mundo. O sea, soy yo y lo que necesito es la satisfacción de mis deseos. Y ya. Pero el egocentrismo del adolescente es más como los demás están pendientes de mí, los demás. Este señor, el Cain, que no tengo la cita directa, sino que realmente lo saqué fue del manual de psicología del desarrollo que tienen, el libro que tienen completo, sí, habla de 3 características de ese egocentrismo que se les voy a escribir acá porque son muy interesantes. Características de ese egocentrismo del adolescente, que para mí son claves en la comprensión de esta etapa. Ok, el Cain dice que este egocentrismo tiene 3 características: la creación de una audiencia imaginaria, la fábula personal y la fábula de invencibilidad. ¿Este libro, profe? ¿Aquí está? Sí, el que tiene de psicología del desarrollo. Él dice que los adolescentes suelen crearse una audiencia imaginaria. ¿Qué significa eso? Este es el constante pensar en que si salgo así a la calle, ¿qué va a decir Perencejito? ¿Qué va a opinar fulanito? Es que los demás me van a ver. Y eso está en su mente, en muchos casos. O sea, es decir, de verdad Perencejito, Juancito, Pedrito, poco le interesa cómo se viste el otro, cómo esté, cómo luzca. Esa es cosa de cada quien, pero la audiencia imaginaria consiste en que el adolescente cree que realmente sí es muy importante eso que haga o que no haga, o cómo luzca, cómo no luzca, si salgo o no salgo, para los demás. ¿Eso se puede relacionar con el super yo? Super yo es más normativo. Más de normal. Sí. Pero se parece un poquito. Sí, claro. Porque ambas son como un pensamiento interno que tienes de algo que puede ser que tengan una socialmente vinculación en el esté bien, sentido de lo socialmente esperado. Puede ser. Pero no creo que al adolescente le interese mucho eso. Es más ello, más bien. Más satisfacción de gusto y de placer más que de amor, realmente. Ajá. Audiencia imaginaria. Me acuerdo, por ejemplo, mis hermanas cuando eran adolescentes
mamá les decía, mira, vamos a pintar el frente de la casa. O mira, llévale a tu tía que vive, no sé, a 200 metros un botellón de agua. Así esas edades, 14, 15 años. No, yo no puedo hacer eso, yo no puedo pintar el frente de la casa. Yo no puedo ir donde mi tía a llevar el botellón. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir los vecinos? Esa es la o sea, ¿quién te dijo que los vecinos están pendientes si tú llevas o no llevas un botellón y si lo llevas qué? O sea, como que... Lo que creen los demás de mí, exactamente. Y es una evidencia imaginaria porque realmente eso no está en tu mente pensando que los demás les importa lo que tú haces o lo que no haces. No, mamá, yo puedo pintar la pared de atrás porque ahí nadie me ve, pero la de frente no, porque ¿qué van a decir los vecinos? ¿Cómo que? Y ese típico del adolescente no sé, a pesar de que quiera hacer algo, no sé, inscribirse en alguna actividad, le gusta la música, ¿no? Pero, ¿y qué va a pensar fulano de mí si yo hago eso? Es como siempre estar imaginando qué desea el otro o qué, cuando tal vez en muchos casos no hay mucha realidad al respecto. Y tiene que ver con la fábula personal, están vinculados porque ese mismo imaginario, o sea, en la adolescencia hay muchísimo imaginario, mucha creación, mucha fantasía, una fantasía diferente a la infancia, es una fantasía que se da a través del juego, en este caso es una fantasía más de pensamiento, más que de lugar, y en donde está muy involucrado lo que piensan los otros de mí. ¿Sí? Y la fábula de invencibilidad, que es la característica fundamental de la adolescencia, que es que a mí nunca me pasa nada. O sea, eso le pasa a los demás, eso le pasa al vecino que es un tonto, eso le pasa a mi compañero de clase que no está pendiente, eso le pasa a la gente que tú conoces, mamá. Eso no me pasa a mí ni a mis amigos. Eso le pasa a quien tú consideras. En el sentido de las nociones de riesgo, tiene que ver eso. El ser invencible. Va el muchacho en una moto y típico la mamá, muchacho, cuidado, te vas a partir una pierna, te vas a caer, no sé qué más, esto. Mamá, o sea, y va y sale y la mamá con esa preocupación, o el papá, o quien se preocupe en la casa, pensando las mil y un cositas que pueden pasar, ¿ok? Que muchas veces eso forma parte también de otras fantasías que muchas veces tampoco son reales, ¿no? Algo de 50 y 50. Pero realmente en lo que consiste eso es que el adolescente considera que no, o sea, nada de eso es posible. A él no le va a pasar nada de eso. Es invencible, o sea, no se puede enfermar, no puede cortarse, no puede caerse, no puede fracturarse, no puede morirse ni nada. Así es. Eso también bueno, la verdad es que yo le llevo a mis hermanos unos 5 años, entonces mientras yo era adulta ya ellos eran adolescentes y por eso les traigo estos ejemplos, porque me recuerdo a ellos. Uno de mis hermanos una vez salió en un carro, ya era un adolescente grande, un adolescente de 18 años, 19 años. Un vecino le robó el carro a la mamá y se fueron para una carretera, de un pueblo a otro pueblo. El vecino estaba tomado, evidentemente, y tomó muchísima velocidad, la carretera no estaba en buenas condiciones y el carro salió rodado. Dieron como 3 vueltas, algo así. Después de ahí, para mí fue muy significativo algo que me dijo mi hermano, y hablando con él, yo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué hicieron eso? Entonces la voz de superior, porque hicieron eso, si tal, mi hermana mayor, hablando con su hermano menor y tal. Y él me dice, ¿sabes qué, hermana? Eso a mí me quedó marcado, porque ahora me doy cuenta que sí me puede pasar algo. O sea, es esto, es darte cuenta que me di cuenta que es real, la muerte sí existe. Yo antes salía y ya con mi amigo en el carro, no sé qué más, y sí, vamos, y mi mamá me decía, muchacho, cuidado, y yo así como que, o sea, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Qué cuidado? Nada. O sea, a mí no me va a pasar nada. Pero después que le sucedió eso, mi mamá sí. O sea, me di cuenta que soy vulnerable. O sea, me di cuenta
parte de la madurez que se da también con la adultez es esa, es darnos cuenta que somos vulnerables, es darnos cuenta que no somos invencibles, es darnos cuenta que necesitamos también de los otros, porque una de las fábulas de la adolescencia es, no necesito de nadie, yo soy solo yo. Claro, que eso se llama fábula, porque al final como que aprendes de... Exacto, es una fabulación. Exacto. Sí, hay flores. ¿Ok? Forma parte por eso de la madurez, darse cuenta que sí hay situaciones reales en las que es posible que estemos en riesgo, pero la noción de la adolescente por el egocentrismo es que no es así. Déjeme ver qué nos dice esta señora aquí. Les voy a leer aquí en relación a la noción de egocentrismo. El adolescente se considera mucho más esencial y central en la vida social de lo que realmente es. Así como si yo no estoy, entonces se acaba el mundo. Si yo no voy a pasar fiesta, mamá, por favor, ¿cómo tú no me vas a dejar pasar fiesta? O papá, si yo no voy a pasar fiesta, mira, eso no va a pasar mal ahí. Y la vida social depende de lo que yo haga en mi vida. Este es otro elemento importante. El adolescente suele pensar que lo que a él le sucede o a ella, nadie lo comprende. Nadie lo comprende. O sea, tú no puedes entender lo que me está pasando a mí, tú no sabes, tú nunca has pasado por eso, o sea, como que los demás que son adultos nunca, por eso es que los papás también se dicen, yo también tuve esa edad, pero es como una ahí, como hacerle ver al choque, exacto, hacerle ver al otro, porque el adolescente siente que, por ejemplo, cuando termina con un novio o con una novia, no es el, yo soy el único en el planeta que me siento de esa manera. Y nadie me puede entender porque nadie ha pasado por lo mismo que he pasado yo. O sea, nadie ha terminado con un noviecito, nadie ha terminado con una noviecita. Nadie puede entender este dolor tan grande que yo siento porque yo soy el único que me ha sucedido eso. Entonces esa noción de sentirse incomprendido por creer que es el único y la primera vez que pasa por eso y que los demás jamás han pasado por esa situación y por tanto no lo pueden entender. Entonces se suele sentir incomprendido por los adultos, pero con la sensación de que podría comerse el mundo, muy observado y juzgado por los demás. En relación a la audiencia imaginaria, pasan mucho tiempo anticipando las reacciones de esa audiencia. Si yo hago esto, ¿qué van a pensar aquí? Si yo hago tal cosa, como que... Y estamos preocupados por lo que los demás piensan y sienten en relación a su apariencia. En relación a la fábula personal, son seres únicos, excepcionales y repetibles. Es eso, es sentir que no hay nadie más como yo, esos típicos mensajitos de la adolescencia que se dan a yo también pasé por allí, nos vamos a final de año, de quinto año, ay, te quiero mucho, Flana, nunca cambies porque tú eres la mejor del mundo, eres la mejor amiga, eres maravillosa, me encanta, porque es esta noción de esa fábula personal de que yo soy la mejor y mis amigos también son los mejores. Y yo cuando leo esas cosas, alguna cosita que tengo por ahí, que infantil le queda, ¿verdad? O sea, la noción de que a los 16 años nunca cambies. O sea, si yo me hubiera quedado como a los 16, no, Y lo en ese momento crees que eres como que... claro, lo mejor, esas fábulas personales. Eres más único, duro que exactamente. Y no, más bien con la adultez nos damos cuenta que tenemos que aprender y seguir cambiando características personales propias cada día y formas de asumir las circunstancias. Ajá. Por aquí me acordé de algo cuando... Por esas características del egocentrismo y esto que acabamos de repasar, que el adolescente considera que el adulto no lo comprende y nunca
ha pasado por ello, es que también la adolescencia es una etapa donde los vínculos suelen crecer más con los compañeros de la misma edad. ¿Ok? Crece como que ya que los adultos no me comprenden, los niños son muy chiquitos, ¿sí? Entonces estos que son mis pares, estos que son más o menos los que tienen mi misma edad, estos que son los que están pasando por lo que yo estoy pasando, son los únicos que me entienden. Y por eso en la adolescencia también crecen más estos vínculos vinculados a conversar, con mi amiga, con mi amigo, hablar sobre esto, y hay esas confidencialidades, ¿no? Eso de ser como que esos amigos íntimos que le cuentas todo y le cuentas tus sentimientos y le cuentas esa pelea que tuviste en la casa y esa persona es la única que posiblemente te puede entender porque los adultos no te pueden entender, tu hermanito menor mucho menos porque a veces lo que está pendiente es otra cosa. Entonces encuentras ese espejo en el otro a pesar de mi egocentrismo, pero en ese egocentrismo una de las características es que me importa mucho lo que piensa el otro, pero el otro de mi edad. El otro de mi misma, que está pasando por las mismas circunstancias que estoy pasando yo y por tanto es el único que me puede comprender. Entonces está acompañado también de esta parte que les coloqué aquí de las amistades, el vínculo social con los pares, el interesarte por el vínculo, no solamente con el mismo género, sino también con el otro género. Y eso, el interés por el otro género, debido no solamente a los cambios físicos que ya mencionamos, sino también nos encontramos aquí con Freud, donde ya vimos en las etapas anteriores, pasamos del 0 a 2 años de etapa oral, luego la NAR, la fálica, la etapa de latencia, en la infancia, y en la adolescencia se activa nuevamente una zona erógena que tiene que ver con los genitales, que precisamente está acompañado de ese mismo desarrollo hormonal, sexual, físico del que ya hablamos. O sea, todo tiene como esa conjugación y tiene sentido. Así como hay un desarrollo hormonal, reproductivo, donde ya se tiene la capacidad de procrear, entonces eso es físicamente, pero cognitivamente, mentalmente, emocionalmente, también va acompañado de esa libido, de ese interés de tener el contacto con el otro. Aumenta por el mismo acompañamiento hormonal. Entonces tenemos ya esto. Vamos entonces con Erickson. ¿Leyeron algo en relación a Erickson de esta etapa? La identidad, la construcción de roles. Yo no me quise confundir. Esperar. Ok. Bueno, recordemos que Erickson, para darnos cuenta de cómo él entiende el desarrollo psicosocial del ser humano, nos habla de diferentes etapas que él caracteriza por dualidades, como por extremos. En el caso de la adolescencia, nos habla de, por una parte, la identidad y por otra parte, la confusión de roles. Vemos que son términos opuestos, porque él se caracteriza por esa dualidad en su teoría. Entonces, en relación a la identidad, tiene que ver también, vean que todas las teorías están relacionadas una con la otra, porque bueno, al final estamos hablando de un ser humano en unas unidades específicas. La identidad tiene que ver con todo este proceso de exploración y búsqueda que realiza el adolescente, porque en este conocerme a mí mismo y en este también como que explorar la forma en que yo pienso, la forma en que siento, la forma como me vinculo con los otros y relacionar con pares, compartir muchos con pares porque son los que están más o menos dentro de mi mismo grupo etario,
exploración de la identidad propia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjense que la mayoría de los adolescentes suelen vincularse con gente que se parece a ellos. O sea, uno busca y uno ve en los salones de bachillerato, entonces las hembras, bueno, todas las que tienen el pelo de moño, por ejemplo, todas usan peinaditas con su moño. Y así sucesivamente. Se ve mucho le digo el cabello porque se nota mucho en el cabello. Lo veo en la gorra en el momento. Ahorita, por ejemplo, lo veo en los varones que todos están rapaditos aquí abajo y aquí una cosa así, grandota, que así toda alborotada. Entonces uno ve 3, 4, 5 en el salón, toditos, casi todos sentaditos juntitos. Entonces ellos como que buscan manera de irse agrupando de acuerdo a su... esa es una manifestación física, pero uno los ve internamente y te das cuenta que su forma de ser, su forma de jugar, su forma de vincularse también suele ser parecida. Lo físico es solamente como una señal externa para identificar, pero realmente tiene que ver con intereses. Todos juegan fútbol, por decir algo, o todos... Yo estudiaba en una escuela de talento deportivo y nos separamos por disciplina. Eran los de básquet. Era una escuela de talento deportivo y socialmente estábamos separados por disciplina. Los de ajedrez, los de básquet, los de béisbol, por disciplina de los de atletismo, sí. Yo entendí, pensé que era por disciplina de No, era por deporte. Estuvimos todos juntos por deporte. Okay. Entonces, bueno, había su punto en común y su interés era el deporte, por decir algo. Su interés era el deporte en específico de recta. Exacto. Okay. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado el típico ejemplo, o no sé si que les pasa a ustedes que hay gente que dice, no, bueno, mi etapa de rockero, mi etapa de hippie, mi etapa de tal. No sé, hay gente que la forma en que explora su identidad es como uniéndose a lo largo de su adolescencia con grupos diferentes. Realmente lo que yo he observado no es tanto esa extrema variedad, sino que más bien suelen empezarse a vincular con gente con intereses parecidos y no es no veo tanta variedad como estos ejemplos. Bueno, suele ser así tan diferente, sino que hay como una escogencia como a los 14, 13, 14 años de alguna forma de ser de algunas personas y esas son las que suelo seguir manteniendo en bachillerato y luego como que... Una duda, en el caso de la homosexualidad, ¿cómo que se llama esto? Que guías a la persona sexual. Yo he entendido que a los 21 años que eso debería ser realmente una edad de una decisión consciente. exacto, pero es por lo visto de que en esa Claro, por supuesto, porque para mí, para entender eso, yo me guío por 3 nociones de identidad. Uno es la identidad personal, que es de la que estoy hablando. Identidad personal. Que es de la que estoy hablando, de cómo soy yo, cuáles son mis características. Obviamente siempre se dice, no, la adolescencia es esa edad de encontrarnos de esas grandes preguntas existenciales. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Pero como todavía no lo sé, estoy como buscando y por eso muchas veces se da esa confusión, el no saber quién soy y cómo soy. Entonces tenemos la identidad personal. La otra cosa es la identidad de género. La identidad de género es la que tiene que ver con eso de yo nací hembra o yo nací varón desde el punto de vista físico, biológico, el reconocimiento de unos genitales. Y si yo me identifico con ese género, ellos dicen, bueno, yo tengo genitales femeninos y me considero mujer. O yo físicamente tengo genitales masculinos y efectivamente me considero hombre. Eso desde el punto de vista biológico, pero también la identidad de género no es solamente lo biológico, sino también la pauta socialmente establecida en relación al comportamiento típico del género. ¿Sí? La forma como se espera que se comporten las mujeres y la forma como se espera que se comporten los hombres. Entonces tiene un componente biológico y un componente también de respuesta a lo social. Exactamente. Entonces es la combinación entre, bueno, yo tengo genitales femeninos, me considero mujer y además
procuro comportarme como socialmente se dice que se tienen que comportar las mujeres, ¿ok? O otra, el masculino, o sea, se pueden dar como diferentes combinaciones. O yo me reconozco mujer, tengo todas las funciones fisiológicas de mujer, pero de repente socialmente prefiero comportarme más con las características masculinas. O sea, hay una identidad del género biológico, pero de repente una inconformidad en relación a cómo socialmente se me exige que yo tenga que comportarme como mujer. ¿Ok? Entonces tenemos, pero igual en identidad personal, bueno, yo tengo mi forma de ser, o sea, hay como esa combinación. Y por último, que tendría que ver más con la orientación sexual, que es otro elemento. La orientación sexual o elección, también se le dice, tiene que ver más con la decisión de con quién yo hago copulación. ¿Sí? Es decir, si a mí me gustan los hombres para mantener relaciones sexuales o me gustan las mujeres. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener mi identidad personal como mujer, puedo tener mi identidad de género como mujer, femenina, que socialmente me comporto como mujer, pero de repente la orientación sexual no necesariamente tiene que ser heterosexual al género opuesto, sino que a mí me gustan las mujeres. Puedo tener todo esto, ¿ok? Pero una orientación sexual hacia el mismo género. Estoy dando el ejemplo femenino porque de repente a mí se me hace más fácil porque soy mujer, pero igualmente en lo masculino. Soy un muchacho de tal forma, me caracterizo por ser de repente tímido, callado o sociable, esa es mi identidad personal, me gusta hacer básquet, tales ejercicios, no sé. Mi identidad de género es masculina, yo me considero hombre, yo sé que biológicamente soy hombre, pero mi orientación sexual es hacia mi mismo género. Y les doy este ejemplo porque ahí entonces es donde empezamos a encontrar la variedad. Y es teniendo su identidad de sus genitales, que es cuando comienza la cuestión, no, pero es que yo no me siento con ese género. Yo creo que tengo otras características. O sea, ahí es cuando podemos encontrar mil y un variedades en este esquema general. Pero yendo a tu pregunta, la orientación, ¿sí? En relación a la orientación que desde mi punto de vista podemos dar como especialista es, si encontramos esto por ejemplo en la adolescencia, vamos a esperar, o sea, estás aún en una etapa de exploración, ¿sí? Vamos a esperar un poco a que realmente exista esta definición que nos habla de eso, de tu identidad, para que luego ya tú tengas una decisión consciente de realmente cuál es tu identidad de género y de tu orientación sexual. Es mi punto de vista, o sea, no me parece que un niño pequeño tenga que decir, no, es que yo soy homosexual, heterosexual. Un niño pequeño no debería estar pensando en con quién va a copular. Porque es un niño pequeño, ¿no? O sea, ya no hablamos de la etapa del desarrollo. Entonces, no, que yo soy homosexual y tengo 5 años. Ya se está niño pensando en esta edad. ¿Ok? Estamos hablando de cosas que no se corresponden con etapas del desarrollo. ¿Por qué considero que debe ser así? Porque también existe actualmente mucha moda, mucho porque es lo que da la comiquita, mucho porque es lo que aparece en la serie, mucho porque es lo que dice el artista. Entonces me parece que hay que explorar hasta qué punto realmente eso obedece a una deseabilidad social, eso obedece o realmente se trata de algo personal. Si es algo de esa persona, pues es algo. Pero yo creo que hay que acompañar a la persona a ayudarlo dentro de esa identidad realmente cuál obedece a su verdadera identidad. Si obedece a su verdadera identidad, porque tenemos el caso también de muchas veces, estamos hablando aquí más de un término los ejemplos que le di fueron muy de decisión, pero también se puede, aquí en los cambios físicos, puede haber cambios hormonales, de repente una mujer con mucha carga de testosterona, ¿sí? Que
identidad de género o su orientación. O un hombre con muchísima carga hormonal femenina, también sucede. Entonces, así como en todos los casos, yo creo que no hablamos de, podemos tener una noción general, pero también siempre hay que ir al caso único particular. Como que, a ver, ¿qué es lo correcto? Yo he tenido pacientes homosexuales, tanto masculinos como femeninos, y por ejemplo, he tenido pacientes que son hombres, identidad sexual masculina, tú lo ves y la forma como se comporta socialmente es masculina, pero bueno, tiene su orientación sexual homosexual. Y en algunos casos me he encontrado por sorpresa que uno piensa que no es así, que dicen como que, oye, me costó cuando me di cuenta que me gustaban los hombres. O sea, fue para mí mismo un impacto. Y al final termina siendo como una elección. Bueno, yo decido si voy a seguir por esa elección de vincularme entonces con masculino o si más bien no. Y ahí queda como que lo que cada quien decida, y eso tiene que ver en muchos casos también con el contexto, con la aceptación o no que pueda tener la sociedad al respecto y lo que esa persona decida. Bueno, me enfrento al contexto o no me enfrento, o si tengo más bien contextos facilitadores. ¿Sí? En esto del año pasado que estuve varias veces en Brasil. En Brasil es muchísimo más común que aquí el travestismo, o sea, se ve con el travestismo masculino, ves hombres vestidos de mujeres, que aquí todavía como sociedad no lo vemos de esa manera. Igual que femenino, o sea, digamos, hay mujeres que yo veía y yo me preguntaba si eran o no eran mujeres, porque con muchísimas características, forma de vestir masculina, que muchas veces ni los senos se les notaban. Entonces, bueno, en muchos casos también tiene que ver con un contexto social. Pero desde el punto de vista psicológico, reitero lo que les digo. Yo creo que es importante que cada uno vea realmente su situación. O sea, si es algo real de esa persona o si está influenciado por otro. O si tiene un elemento biológico de base. Hay que ver como esa combinación. Ajá. Y en ese sentido, Erikson, para la identidad, nos habla de 5 tipos de identidad. Él habla de la identidad psicosexual, la identidad ideológica, la identidad profesional, la psicosocial y la cultural o religiosa. Que desde su punto de vista es lo que se va viviendo en la adolescencia y es la exploración que va dando el adolescente para conformar luego su identidad personal. Profe, ¿sabe que me parece muy fuerte y creo que no ahorita tanto, o sea, no lo hablan tanto como por ejemplo la identidad psicosexual, la identidad ideológica? Porque muchas veces cuando uno va evolucionando, vas creciendo en una cierta doctrina y ver otras cosas y llegar a la confusión de en qué creo que soy, es bastante fuerte. Sí. Es bastante fuerte. La ideológica y la religiosa. Sí, Las dos. ¿Sí? Por ejemplo, eso, la parte ideológica habla de sistemas culturales, sistemas políticos y bueno. Pero para la parte ya de creencias religiosas, es esta aquí cultural o religiosa. Que por ejemplo, como dice Virginia, de repente de chiquito te crean como eres niño, entonces te llevan por la religión, y tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, sea cual sea. Pero luego en la adolescencia comienza estos cuestionamientos, no, pero ¿por qué? Una de las compañeras que me decía, no, yo decidí no tomar la comunión. Así como que comienza, o todo lo contrario, o sea, pues, dependiendo de la religión donde te encuentres. Como que empieza en la adolescencia ese cuestionar, porque tiene que ver con esas preguntas existenciales, ¿no? De quién soy, en qué creo, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y eso pasa entonces también por el cuestionamiento de cuál es esa religión, el cuestionamiento o la adhesión, dependiendo del caso. O sea, adherirse a la religión
te va dando. Estoy explorando, exactamente. Y estoy explorando porque todavía no lo sé. Sí, si lo supiera, porque bueno, me invito a la etapa de la adolescencia y ya sé quién soy. Y el logro final de esta etapa, que es lo que él plantea luego de pasar como que en este vaivén, la forma como se resuelve la etapa, dice que se llama fidelidad y fe. A eso ya se me conoce. Ajá. Sí, la resolución de esta etapa. Se los leo porque a mí me gusta mucho siempre la forma como lo expresa, que yo creo que no hay manera de reproducir. Él dice, la fidelidad es la solidificación y la asunción de los contenidos y procesos de su identidad, una vez establecida como proyecto de vida. Soy el que puedo creer fielmente. O sea, la fidelidad es como ya, luego de esa exploración de la identidad, ese vínculo con los otros que de alguna manera me sirven como espejo para verme a mí mismo. Por eso suelo vincularme con personas parecidas a mí, porque es en donde me reflejo, en donde me veo. Entonces, luego de esa exploración y que encuentro quién soy fiel a eso. Soy fiel a lo que encuentro en mí. No es tanto como que hacer porque los otros digan, que se da un poquito al inicio de la adolescencia, porque es lo que hace el grupo, sino que llega un punto en que no, lo hago porque a mí me gusta, lo hago porque me interesa, lo hago porque es ser fiel a mi propia forma de ser, mi propia creencia. Creo que eso es lo que dice, se refiere a la fidelidad, como encontrar tu forma y ser fiel a tu forma. Dice un justo equilibrio entre la formación de la identidad y la confusión, o sea, un equilibrio entre las dos, alimenta la búsqueda constante de nuevos estadios de perfeccionamiento del amor, de la profesión, de la cultura y de la fe. O sea, recuerden que siempre Erickson, para él la resolución no está en quedarte en esta o en quedarte en esta. Y vea cómo dice, un justo equilibrio entre la formación de la identidad y la confusión alimenta la búsqueda constante, o sea, el continuar como que buscando hacia adentro, por eso, y eso es lo que se hace en psicoterapia. Por eso es que siempre cambiamos. Ajá, y es lo que se hace en psicoterapia. O sea, podemos haber pasado a la adolescencia, igualmente ir a psicoterapia porque quiero ver algo de mí, porque quiero seguir explorándome en esa identidad y en esos roles, que quiero ver algo en lo que me gustaría modificar. Entonces la resolución de la etapa no es un cierre de que ya pasó, sino que es un dejar abierto para continuar el desarrollo. Ajá. Y ya para cerrar, muy brevemente, porque ya hemos hablado de esto, continuamos en la etapa de segunda orden convencional, que fue la que hablamos en la clase pasada, ya que a partir de los 10 años y continúa en la adolescencia, que tiene que ver no tanto como la primera etapa, donde hay una adhesión a la forma, porque me va a castigar mamá, papá, la maestra o el otro, sino que ya comienza a ver como una exploración en lo que quiere el grupo social, porque ya me interesa más como que los compañeros, una moralidad más pasada por el contexto en el que me muevo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Nos recomienda que para el diario llevemos a cabo todas las etapas. Es que, o sea, Ay, me faltó el pensamiento formal, ya va, disculpa. Me faltó el cognoscitivo de que ayer, pensamiento formal. Bueno, después de la etapa de operaciones concretas, que fue la que vimos de la infancia, que recuerden que les di varios ejemplos que tenían que ver con operaciones de masa, o sea, cosas concretas, físicas, palpables, masa, número, cantidad, peso, todos estos elementos que se pueden ver y tocar. Pasamos a la etapa del pensamiento formal o proposicional, que tiene que ver más con ese inicio del pensamiento abstracto. O sea, se dice que la adolescencia es la propia etapa
contacto a través de los sentidos. Luego el concreto empieza la operación mental, pero lo veo aún en lo físico. La abstracta nos permite, como su nombre lo indica, ya realmente, las demás son preparatorias para esto, pero ya no realmente nos permite hacer operaciones desde lo simbólico. Desde si pasa el pensamiento hipotético deductivo, si pasa esto, será que aquello, no es necesario verlo en físico para poder tener una conclusión o un comentario en relación a eso. El autor da un ejemplo que dice algo así como que tengo dos fichas, una que es verde y una que no es verde. ¿De qué color es la ficha? Algo así. No tengo que tenerla en físico palpable, como el caso del niñito pequeño, que tengo la pelotica de una a la otra para dar una respuesta. Déjenme buscarle el ejemplo ese específico de la ficha para que se note que por eso se llama proposicional. Ajá. La ficha que tengo en la mano es verde y no es verde. Podemos afirmar que es falsa esa aceleración. O sea, yo estoy afirmando que esta ficha que tengo aquí en la mano es verde y no es verde. Yo les pregunto a ustedes, ¿eso es verdadero o falso? Esta ficha es verde y no es verde. ¿Es verde o no es verde? Estoy diciendo que es verde y no es verde a la vez. ¿Ok? Entonces, sin ver la ficha, si yo digo que es esto y también aquello, podemos decir que es falso, porque no puede ser verde y no verde a la vez. ¿Eso es verdadero o falso lo que yo estoy diciendo? Falso, porque no puede ser las dos cosas. No necesito verlo palpado en físico para poder dar una conclusión, sino que en la adolescencia ya hay como ese procesamiento mental de la información. Podemos afirmar que es falso si observamos materialmente la ficha. Se parece a esto de cuando hacían la Olimpiada de Matemáticas, que hacían esa pregunta toda rebuscada, para el lado, y después cuál es la respuesta, porque se espera que en la adolescencia ya haya como esos movimientos de abstracción a nivel de pensamiento. ¿Qué más les puedo decir de ese pensamiento formal? Puede ser también, por ejemplo, cuando hacemos sumatorias mentales. También. El pensamiento formal utiliza el pensamiento abstracto, formula hipótesis, razonamiento hipotético deductivo, subordina lo real a lo posible. ¿Se acuerdan que en la fase previa tiene que ver más con la conclusión de lo real? En este caso es no solamente lo concreto, sino también las posibilidades. Lo que podría ser, lo que está más allá de algo. Utiliza la combinatoria, es decir, posibles opciones para resolver un problema. El adolescente no se queda con que mamá, maestra, le digo, no, mira, es que tienes que hacer esto así. Y tiene que ver también con lo del pensamiento moral. Sino que el adolescente se plantea combinaciones. Vamos a suponer que quiere ir a una fiesta el fin de semana. No se conforma con, mira, no puedes ir porque no has hecho la tarea. Bueno, mamá, pero es la negociación. Bueno, mamá, pero tú sabes que yo te aseguro que cuando yo vuelva a la fiesta yo la voy a hacer. Seguro que sí. Entonces, como una solución. no se queda con una sola opción, Sino que la mamá le diga, no, yo no te puedo llevar a la fiesta. Entonces, bueno, no, me gusta fulano, no te preocupes. ¿Y quién te va a traer? No, bueno, el papá de Mengano me trae. O sea, no se queda con una única solución, sino que siempre hay diferentes posibilidades de resolver la situación. Muchas combinaciones. Siempre, si no la ganan, el empate. Esta forma de pensamiento prepara a la adolescencia a favor de intereses orientados hacia lo inactual y el porvenir. O sea, ya que no es concreto de lo que está aquí, también es la edad de los grandes ideales y de los comienzos de planificar para el futuro. O sea, es el típico pensamiento del adolescente, yo quiero hacer tal cosa y yo quiero hacer esto, porque no es un pensamiento anclado al mundo físico actual y al presente, sino a lo que puede ser.
yo quiero hacer tal cosa, yo por eso también la identidad profesional. Yo quiero ser médico, quiero ser ingeniero, cuando yo quiero viajar por el mundo, yo quiero tener nietos, yo quiero mucho planificar algo. Eso que yo siempre quería hacer. Sí, porque no ven el presente, sino en lo que yo puedo llegar a ser. Bueno, ahora sí. Pero ahora lo Que no sé, porque, o sea, en todo lo que es las dimensiones, o sea, subjetivo, motor, cognitivo, moral, o sea, no sé si va a ser medio complicado poder llevar a cabo tanto una etapa de la segunda infancia como dentro de la adolescencia, o basarlo en, bueno, pero, por ejemplo, como va a ser esta etapa, verlo en el sentido de, a lo mejor en la parte cognitiva está un poco más llevado a cabo la parte de la segunda infancia, pero en la parte de desarrollo físico motor está más a la parte de la adolescencia. No sé si enfocarlo así como que, bueno, de la etapa de la segunda infancia puedo dar esto de la parte cognitiva y esto de la parte motora y no sé si me explico. O, porque es que al final, yo creo que los niños no pueden tener, o sea, no pueden tener dos etapas cognitivas, ¿no? Si estamos hablando de un solo adolescente o de un solo niño. claro, en la niñez tienes una etapa y en la adolescencia tienes otra, pero en el relato puedes describir la evolución. Ok. Lo que reflejo ahorita puede que esté confinado por algo. Exacto. O sea, porque Como un recuerdo. evolutivamente, ¿cómo hacer eso? Tanto también como la parte afectiva. Yo veo, por ejemplo, para ambas etapas, según el resumen que yo hice, está para ambas: desarrollo cognitivo, desarrollo afectivo social, moral y motor físico. De todas maneras, yo se lo voy a mandar por escrito. Y el objetivo sería entonces que se vea esa evolución de esa persona, cómo era yo cuando era niño y cómo era, o al revés. Bueno, eso ya depende de su capacidad de ustedes literaria, de cómo lo plantean. Dime, profe, Exacto. ¿esto es individual? Este es un libro. No, debería ser pareja. No, es en pareja. Debería ser grupo de cuatro. Sí, es en pareja igual.